Jocelyn Pantoja nació en la Ciudad de México en 1978. Como editora, fundó y dirigió hasta 2022 Proyecto Literal. En 2010 emprendió su propia empresa de servicios editoriales, Literatura y Alternativas en Servicios Editoriales SC, donde ha supervisado el proceso de corrección, diseño, edición y producción impresa de 168 proyectos editoriales para empresas privadas, instituciones públicas, partidos políticos, universidades y organismos de cooperación internacional. Como poeta, cuenta con 4 poemarios publicados en México y España, además de colaboraciones internacionales en revistas y gacetas. Gracias a su trayectoria editorial, ha sido invitada a ferias de libro locales e internacionales. Como gestora cultural ha producido, coordinado y asesorado más de 500 proyectos multidisciplinarios como encuentros internacionales, festivales, producciones escénicas y presentaciones en centros culturales. Hola Jimena, ¿cómo estás? Por fin lo logramos, mi querida Jocelyn. Sí, qué gusto, ¿cómo te va? Bien, con mucho Qué calor, bueno. pero, pero bien. Eh, Contenta de contar contigo acá en el preguntario. Bueno, desde que nos vimos ahí en el Villaurrutia, me acordé de ti, porque ya antes obviamente había pensado en ti. Eh, entonces, bueno, pues gracias por tu tiempo. ¿Vienes del trabajo ahora? Sí, venía, bueno, de unos asuntos ahí de papelerías y demás. ¿Asuntos adultos? Asuntos adultos de trámites. Ujú. Pero ya estoy en casita. ¿Cómo, cómo llevas esas gestiones? ¿De qué de todo? Pues ese tipo de cosas. Los trámites en general, La pues burocracia en general. bien. Digamos la burocracia dentro del propio mundo de la literatura. La burocracia dentro del mundo de la literatura. Pues en general nunca he sido como muy reticente para los trámites, o sea, simplemente como que me plantó el caminito. De hecho, tengo una metáfora muy bonita que es como la ruta del caracol, que es cuando pues tienes como que ir, ¿no? Así despacito, pero pasito a pasito para hacer las cosas. Entonces, pues no te voy a decir que lo disfruto, pero no es algo que me altere, así, no es algo que yo diga, ay, qué horror, Wow. tengo que hacer tal trámite. No, no, es una cosa leve y pues cuando son cuestiones así, pues en este caso era una cuestión doméstica, no tiene mucha gracia, ¿no? Es simple. Oye, y Y pues ya. antes de soltar la metáfora del caracol que me encanta, más allá del ritmo del caracol, bueno, también el caracol tiene su protección, ¿no? ¿Tienes tú esa protección, como lo Claro, hay que describes? entrar en papel, hay ¿Y que de qué, entrar en papel de caracol. de qué está hecha? La concha, pues depende, ¿no? Mi mamá siempre me dijo una frase muy interesante, que es que siempre tienes que ser amiga de los policías y de las secretarias. Así, Me o imagino sea, a mi abuela diciendo algo así. sí, o sea, como que puedes hacer muchas cosas locas en este mundo, pelearte con muchos funcionarios y decirles hasta lo que se pueden llegar a morir y cosas así, pero siempre tienes que mantener la puerta abierta pues con quienes abren la puerta, ¿no? Esa es un poco la idea de hagas lo que hagas, no te pelees ni con los policías ni con las secretarias. Ujú. Porque pues sí, ellos realmente son quienes pueden llegar a complicar las cosas. Los Uy, otros personajes siempre están de paso, ¿no? mm, Y eso es interesante. ¿cómo, cómo te, iba a decir cómo te definirías, pero no quiero que te definas. ¿Cómo te describirías eh, como persona y como escritora? Bueno, Bueno, no es que sean distintas, pero
digamos, abarca las dos. Sí, fíjate que muy temprano, como a una cuestión de los 20 años, y en una etapa medio existencialista de la vida, definí qué quería hacer en el mundo y definí que quería ser eh, conectora de mundos y difusora de ideas. Y eso involucra un poco la escritura, aunque supe que también ese papel, no, o sea, esa posibilidad de la difusión y de la conexión, iba a ser otro camino distinto de la creación. Y la parte de la creación sí la mantengo como muy, o sea, no tan separada de mi ser, pero al menos sí de mi ser permanente y actuante en la vida como, pues como editora o muy separada, ¿no? Quiero decir, no es, no, o sea, o como gestora. Mm, Hay una distancia y hay otro proceso. El proceso de Jocelyn Poeta es muy, muy distinto y de Jocelyn creadora, incluso, o Jocelyn pensadora, que también hay una Jocelyn pensadora, es de muy largo aliento, ¿no? O más, de un proceso muy lento, como que tardo mucho en digerir, en escribir, en mm. planear, y soy muy poco concesiva conmigo, entonces me desespero, tiro todo, lo vuelvo a empezar, es otro proceso. Pero el proceso de la difusión y la conexión de ideas sé que es algo que hay que hacer como muy, muy rápido, muy inmediato, muy al día a día, muy, Mm. muy constante. Siempre hay que estar ahí o tratar de estar ahí, ¿no? También recientemente, después de que dejé el editorial en 2020, tomé una pausa larga, parte en la pandemia, parte, pues parte así como también crisis existencial otra vez Ujú. que creo que todo el mundo le enfrentamos y apenas estamos recuperando algo del cotidiano, pero también replanteando los caminos. Entonces, pues, ay, o sea, es otro ritmo, es otro proceso, ¿no? Pero son procesos, pues, que hay que hacer con gusto, ¿no? Si es que es lo que quieres hacer, claro. Cuando dices conectora de mundos, ¿esos mundos son personas, son géneros, son disciplinas? ¿Qué son? Pues son, mm, siempre he pensado los mundos ciertamente como personas, pero también como esferas, ¿no? O sea, como esferas de personas o comunidades o posibilidades. Yo sí fui muy utópica, sí también en mis 20 y sí me creí totalmente esto de por un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? O sea, todo ese crisol, todas esas posibilidades, todas las maneras de ser y existir en el mundo, para mí son mundos y universos que merecen ser escuchados, que merecen espacio dentro de los otros, con respeto, con respeto por sobre todas las cosas. No me gusta la palabra tolerancia, ni siquiera me gusta la aceptación, o sea, yo creo que simplemente están ahí y ¿Cuán- verlos o no depende ¿Dirías, de las miradas. dirías respeto es más igual, más Sí, horizontal? respeto, más horizontal, por supuesto, una relación muy en donde efectivamente no prevalezca pues relaciones verticales ni tampoco hegemonías ni monopolios, ¿no? Monopolios de verdad que ya le han hecho mucho daño al mundo, en mi opinión, ¿no? O sea, todo esto es en mi opinión, en mi mundo, Claro, pequeño sí, mundo claro. también. Aquí estamos charlando entre amigas. Este, mm, mm, mm. Jocelyn, ¿tú te reconoces como escritora, como poeta? Digamos, ¿con qué palabra te sentirías más cómoda en el sentido de que te sea natural o algo así? Pues fíjate que ninguna, ¿no? De esas. Yo creo que como intelectual, o sea, en general, así de manera global, porque Mm. creo que un intelectual es un editor, un intelectual es un gestor, un promotor,
yo he sido todas esas cosas y también poeta. Lo de poeta es muy complejo, ¿no? O sea, porque escritora, Es pues me encantaría haber una escrito más. palabra chiquita pero gigante, ¿no? Claro, lo de poeta es complejo, pero creo que conlleva una actitud ética muy importante y muy Mm, necesaria para el mundo. mm. Entonces yo me siento más contenta, más identificada con la palabra poeta que con la palabra escritora. Aunque claro, como intelectual lo engloba, pues yo diría, pues un intelectual, ¿no? O sea, hay variopintas. Y pues espero que a veces interesante, ¿no? Yo estoy segura que sí. Dices pensadora también. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus temas que te obsesionan? Bueno, como pensadora me gusta la filosofía antigua. Pienso que cuando sea muy viejitas voy a volver a ser muy feliz releyendo otra vez a Platón, Aristóteles. Soy fan de Epicuro, de todas las doctrinas helenísticas. Es algo así como muy secreto, ¿no? Mío, muy Ya no tanto, personal. ya no tanto. Bueno, lo que quiero decir es no es algo que tenga como muy difundido, ni tampoco es que, pero pues, de hecho ahorita estoy en una cuestión muy interesante, soy parte de la Sociedad de Amigos de Epicuro y Ujú. pues discutimos eleicas y todo es como muy interesante, ahorita estamos pues analizando todas las relaciones del jardín y todas estas cosas, entonces siempre es algo a lo que puedes volver. Entonces, para mí es un espacio muy bonito, como muy personal, por un lado, porque no es algo que haya compartido mucho, y por el otro, muy gozoso en el sentido de que siempre hay una respuesta para complejidades del mundo muy actuales, ¿no? Muchas Ujú. crisis que tenemos muy, mm, no sé, eh, muy profundas en el sentido de la crisis global a la que nos enfrentamos, ecológica, social, políticamente, ¿no? Entonces, siempre es interesante ver cómo mucho tiempo atrás, pues las cosas también fueron así y no es que el mundo se esté inventando y no es que todo se vaya a acabar así de la noche a la mañana, ¿no? Mm. Bueno, si Te voy fuera a de la tener que noche pedir a un la mañana. segundo porque no me di cuenta y tengo desconectada Sí, tranquila. la computadora, perdón, Voy corriendo. voy corriendo. Perdón, listo, no se quería conectar. Mientras les dejé la visión de mi librero. Ay, no, igual le puse pausa un rato. Ah, ya, perdón. ¿Ya? ¿Todo bien? Uh, Sí, es que olvidé conectar la computadora como llegué corriendo. Pero cuando tú digas, Ya estamos. Hoy hace ratito vi una publicación tuya que me dio risa, que es una ¿qué frase, cosa? una frase que se le atribuye a Frida. Las mejores personas están mal de la cabeza y bien del corazón. ¿Sí? Pues sí, ¿no? ¿Qué querría decir eso para ti? Eh, Creo que quiere decir que todo, o sea, dentro de un orden racional y totalmente lógico y muy establecido de un mundo que no es real, siempre se ha considerado que alguien está mal de la cabeza, ¿no? Eh, Justo por eso, por hacerle caso al corazón, o por tener bien el corazón, o tener el corazón bien puesto, ¿no? Que para mí pues, es abajo y a la izquierda, ¿no? Ah, bueno. Entonces, pues, o sea, yo creo que bueno, no sé, la vi, me gustó, la compartí, o sea, no es que tenga una gran profundidad, no, yo creo que tiene la imagen de Frida, pero no es que creo que se la atribuya a Frida, o puede ser que sí, No, 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 no tú, pero como está ahí la imagen ujú, suya. la imagen. Pero me gusta pensar eso, es que justo me acaban de invitar de la Asociación Mexicana de Psiquiatría a una cosa que Ah, de wow. momento está muy interesante, pero es algo así como,
Bueno, querían que hiciera una historia del arte y la locura, casi, casi le dije, no, pues ni Foucault, no, espérame. No, pero lo tienes que hacer, Jocelyn, por favor, porque yo después de leer el elogio de la locura, más misógino, tienes que hacer una versión. Porque Claro, no, pero bueno, al final terminé poniéndole a mi ponencia letras que curan. Un mm, poco la idea es esta cuestión de eh, eh, mm, del arte como terapia, pero como terapia sanadora, ¿no? De estas cuestiones de conflictos, pues ciertamente que se consideran hoy psiquiátricos, ¿no? mm, Que antes no, o sea, pero bueno, o sea, el caso es que el reto está interesante. No sé todavía bien cómo lo voy a plantear. Sabemos que Pizarnik y Woolf fueron bipolares, ¿no? mm. Pero, pero bueno, un poco lo que quiero es más bien entender cómo la relación, ¿no? De la posibilidad de que la literatura sane, sane el alma, que al final del día, pues es esto que un poco es también el componente de la cabeza, ¿no? O de, es que el problema con la cabeza, y justo que creo que tiene que ver con la frase esta, es que está muy asociada a la razón, y la razón siempre tiene estas otras posibilidades hipermasculinas, ¿no? También Sí. y llenas de relaciones de poder y no sé, como casi que de planos cartesianos, así muy, Sí, muy, así es, como una necesidad de compartimentar la ajá, realidad para entenderla de alguna y forma. Sí, separarla, ¿no? así es. Y discernirla y todo. Y yo creo que no, yo creo que la vida es un poquito más, cha, cha, cha. Ah, Oye, y ahí, ¿cómo evitar que suceda? Porque yo percibo que pasa algo así, no sabría muy bien cómo decirlo, pero ¿cómo evitar, o sea, cómo usar las categorías y las etiquetas que pueden ser muy eh, útiles, digamos, entre otras cosas, hablando de, hablando de salud mental, hablando de género, de lo que tú quieras? Pero claro, ¿cómo hacer que esas etiquetas no se nos queden pegadas con cola loca en la frente o peor, adentro, ¿no? En el cerebro, que no nos permitan salir de los márgenes y darnos cuenta de que ni la locura, ni la cordura, ni la, yo qué sé, cualquier claro. característica humana es fija. Sí, todos somos mutables, ¿no? Y todos cambiamos. Pero más allá de eso, lo que tienen que cambiar es, como tú dices, las categorías y las etiquetas, porque son relativas a la cultura, al tiempo, a las percepciones. Em, yo creo que un poco a veces es normalizar, por ejemplo, el hecho de que el 5% de la población mundial es bipolar, ¿no? Y la gran mayoría no es diagnosticada, Jocelyn, porque muchos son funcionales. eres bipolar. Ok. Yo soy bipolar. No, no lo digo así como muy felizmente, pero sí lo digo muy asumidamente Sí. por muchas razones. Primero, porque pues he seguido tratamiento muchos años. Segundo, porque creo que entre más hablemos de las cosas, más también van a normalizarse en el sentido de entender que no es, pues que es algo como, bueno, los psiquiatras dicen que sí es enfermedad, pero también ves que dicen Ah, que es justamente. enfermedad la, la Sí, homosexualidad, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y que la sacaron del catálogo de Cualquier. enfermedades, o sea, no sé, o sea, yo pienso que es una condición porque es como algo con lo que tienes que aprender a vivir, como la diabetes o como el VIH, ¿no? Claro que es complejo, claro que es una situación pues fuerte en el sentido de que es difícil para ti como persona bipolar entender la normalidad de las cosas, o sea, A y ver, entender, cuéntanos respecto a eso algo que no sea obvio, algo que a alguien desde afuera, porque seguro hay muchísimo desconocimiento de la condición, pero algo que tú padezcas, digamos, eh, pues, o sea, yo creo que lo más obvio es la intensidad de los sentimientos
Es complejo para alguien que no es bipolar entender o sea, la profundidad, ¿no? O sea, es la intensidad y la profundidad con la que tú sientes algo. O sea, no es una cuestión, o sea, a mí me costó mucho trabajo entender que existían las personas normales. O sea, yo pensaba que todo era o blanco o negro, ¿no? O sea, como eh, dentro de mi forma de ver el mundo, eso era y pensaba que era apasionada o demasiado, eh, no sé si histérica o como muy, sí, o como muy apasionada a las cosas, ¿no? Como muy entregada a las cosas. Mm. Entonces me costó muchos años entender que las personas no, o sea, no toman las cosas que tú dices o haces con la misma intensidad que tú las dices o las haces. Entonces solamente alguien que pueda tener tu condición cercana puede entender eso. Y también a mi pareja le costó mucho tiempo entender eso, ¿no? Que para mí un no es un no y ya, un no. O sea, quiero decir, Sin como con toda la matices, carga negativa, como con toda la situación, como con todo, o sea, por la profundidad y también la radicalidad de que es no. O sea, entonces, un no tuyo o uno del mundo uno, para ti. o sea, un no que él me dijera, para mí Ah, ya es eso como que se abandona y entonces ya no, ya nunca más, ¿no? O sea, es bien radical, pues, o sea, no es como, ay, no, ahorita no quiero, o sea, sino tú es ya dijiste como, que no, pues ya te... ajá, o sea, como ya dijiste que no te gusta el cereal, pues ya no te gusta el cereal, ya no te vuelvo a comprar cereal, o sea, ¿sí me entiendes? Es como muy extremo. Pero bueno, pues todo es aprender a negociar y entender, a relajarse un poco también, porque pues luego que te vas conociendo, luego que también te vas midiendo en tus emociones, pues vas comprendiendo, ¿no? Pues que no, o sea, que existen muchas maneras de que ese no era momentáneo, de que ese no puede ser Ujú. muy dicho a la ligera, pero Y, como yo no puedo decir un no más que con un compromiso absoluto, pues es complicado. o sea, para que tú llegues a decir un no, tuviste que haber rumiado mucho. Yo tengo una frase que es, pueden pasar mil cosas, pero a la mil una ya no pasan. Ah, bueno, sí, yo ahí estoy de acuerdo. O sea, que es como, no, sí soy paciente y todo, y trato de, o Soy sea, paciente, como, pero no pentonta. ujú. Sí, ya cuando digo no es porque ya se acabó, pues, o sea, y ya, para mí es Y, radical. bueno, ya estoy bien chismosa ahorita. Es muy Ujú. interesante hablar de la mente y de las emociones y tal. Entonces, en ese, por ahí, como por ese mismo caminito, dirías que eres contenida, o sea, eres contenida, pero ya si te colman el vaso, cuidado. Totalmente, sí, o sea, de hecho creo que soy muy paciente, trato, bueno, y por fortuna mi trabajo me dio muchas herramientas para poder negociar muchos incluso berrinches, ¿no? O sea, berrinches de los autores son muy berrinchudos, es muy divertido. Este, o incluso radicalidades, que también como yo tengo esa parte radical, entiendo esa otra parte, pues empatizo y entonces digo, Mm, bueno, y entonces de alguna manera soy paciente y vuelvo a revisar y vuelvo a hacer y vuelvo a entender y vuelvo a comprometerme, ¿no? Con la situación para tratar de ponerme desde el otro lado. O sea, lo que a mí me ha dado la edición y que me ha ayudado mucho a lidiar con mi condición es empatía, empatía con el otro y esa posibilidad de negociación con el otro, en donde siempre el punto medio es el bienestar, pues, del texto de la obra o de lo que se esté trabajando, ¿no? ujú. Ujú. Pues, ha sido Jocelyn, divertido. que no tengo la menor duda. Bueno, ahora que dices eso,
pensé en una época divertida que creo que fue en la que nos conocimos, pero yo no sé exactamente cómo, cuándo, dónde nos conocimos. ¿Tú te acuerdas? Sí, fue en la casa de Nicole Cecilia Delgado, yo llevé a mi perrita Camila, Ay, no manches. este, ¿Ahí en Coyo? sí, sí, en la cerrada de Ay, Aurora, Aurora. en la cerrada de Aurora, que ustedes apenas empezaban a reunirse. Yo a Nicole la había conocido por otra puertorriqueña y de manera muy breve, que era Karina Rico, si mal no recuerdo, quizás me esté equivocando en el nombre. Eh, y ella había venido a un vértigo de los aires, pero Ay, no había, manches, qué susto me diste con eso. ¿Qué? ajá, fue como por ahí del 2007 Recuérdame eso finales. del vértigo de los aires, que... Bueno, el Vértigo de los Aires fueron 13 emisiones de un encuentro de poetas que hicimos eh, desde el núcleo de la Asociación de Escritores de México, pero convocando otros colectivos. En ese tiempo, antes de ser Mal País, era un colectivo, bueno, el colectivo de la revista Viento en Vela, Iván Cruz Osorio, Gabriel Astorga, Benjamín Morales. Mm, Entonces nos propusimos hacer este encuentro, lo hicimos con mucho éxito. La primera emisión, 2007. Posteriormente hicimos uno en 2009 y otro en 2011. Y, y pues fueron encuentros muy exitosos que reunieron muchos poetas de muchas latitudes, sobre todo de Latinoamérica, mm. hacia las últimas emisiones ya de España. Eh, no tantos españoles, vino Elena Medel, Rafael Sarabia, Ben Clark. Pero bueno, fue muy interesante. Y ahí como había coincidido Karina, no sé por qué historia que había dejado en casa de Nicole o algo así, o creo que Nicole le había prestado las llaves y Karina me las había dejado antes de irse al aeropuerto. Total que yo acudí a casa de Nicole a ese encargo y llevé a mi perro Camila, porque mi perro Camila no se separaba de mí, y ahí estuvimos repartiendo un rato. Ustedes estaban, en ese tiempo tenían todavía una pequeña tertulia ahí, creo que en casa de Nicole, y ya después creo que desarrollaron la cuestión de las poetas del megáfono, Mm. que fue que empezaron a convocar en Tonalá y yo era asido a Tonalá, iba seguido, sin Sí, de Camila, porque ahí sí eso no. sí, sí me acuerdo, pero de casa de Nicole tengo muchas lagunas. Mm, Pues fue un momentito también quizás ahí, pero sí fue antes de que se lanzaran las poetas del megáfono. ujú. Ujú. Y pues sí, sí eran tiempos muy divertidos. Y más o menos por esas fechas nació Proyecto Literal. No, Proyecto Literal es mucho anterior, es Es mucho más del... anterior. Es del 2003. Ah, Bueno, Proyecto Literal nace en 2003, hacia los últimos semestres que estaba yo cursando de la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, con dos personajes, Andrés Márquez y José Antonio Aspe, ujú, que dirigían unos talleres libres de creación literaria en la cafetería de la facultad. Entonces se hizo una propuesta para publicar una antología de los textos que se trabajaban en esos talleres y pues eran tiempos en los que, no sé, esto de los trámites, ¿verdad? Era mucha tramitología para lograr una publicación. Entonces, pues cuando nos dicen sí, el comité académico aprobó que se publicara la antología, estábamos la mayoría en el último semestre de la carrera y dijeron, bueno, o acabando, no me acuerdo bien, y dijeron, no, pues pero se va a publicar de aquí a un año, ¿no? Y sabrás que eso a los 22 años es un pinche mundo, ¿no? O sea, si dices, güey, no mames, un año, o sea, no la tengo vida se me tiempo. va a ir aquí, así, o sea, se lo piensas y dices, no mames, así, un año ya, o sea, vamos a ser viejitos todos, ¿no? Entonces, pues estaban todos muy, no sé, como, pues estábamos, ¿no? Muy ansiosos de publicar. Sí.
Y yo propuse, como yo tenía dos experiencias editoriales en la facultad muy bonitas, una que era Calambur y otra Las Malas Lenguas, yo les dije, pues hagamos una publicación universitaria, una gaceta literaria y publiquemos, ¿no? O sea, publiquemos los textos que ya aprobamos en los talleres. Y, y bueno, pues solo me secundaron ahí José Antonio y Andrés. Se presentó igual el proyecto y ahí como no estábamos pidiendo dinero ni nada más que la impresión, muy amablemente y siempre se lo voy a agradecer Sandra Lorenzano, que era entonces la directora o coordinadora de extensión académica, nos apoyó el proyecto y salió la Gaceta Literal en junio de 2003, o sea, hace 22 años, ¿no? Wow. Imagínate. Entonces, pues fue al principio una publicación de estudiantes, luego pues ya optamos por la beca Edmundo Valadez, la obtuvimos 3 veces y pues de ahí ya saltamos en 2006 a la edición de libros y Ajá. poemarios. Ujú. Entonces, Dime, cuando fue el primer ah, Vértigo, tenía ya un año en la editorial, que no era mucho, pero era bastante. ¿y por qué vértigo? Es un verso de Cardosa y Aragón. Ajá. Por eso era. No te sé citar ahorita el... Ah, pero luego pásame el dato, no seas gacha. Claro, claro que te paso el texto completo. Mm, pero sí, sí es un verso de Cardosa y Aragón. Entonces nos pareció interesante y pues también, no sé, creo que retrataba bastante bien pues el momento de esa generación, ¿no? Siempre como en esa incertidumbre eh, de no pertenecer a lo que era entonces la ¿qué? Poesía dominante, hegemónica, un poco contraculturales, no sé. Creo que venía el caso y fue, pues representó bastante bien el ánimo de- del encuentro, ¿no? Ujú. ¿Tienes madera de líder? Pues eso me decían en el kinder, ¿no? Desde chiquilla. Sí, no sé, sí, siempre pues sí, no es que lideraba las protestas, siempre sí me levantaba, protestaba y hacía un poco que mis compañeros siguieran pues la idea de, pues no sé, de lo que se estaba protestando, ¿no? En la prepa hicimos un movimiento súper interesante que era el Frente del Área Reprimida, ¿no? Que era como, estábamos en la Salle del El área Pedregal, 4, imagínate. Y era el área 4, pero obvio. es que estábamos en la Salle del Pedregal y no le prestaban atención a las materias de humanidades. No, pero ni en la Salle del Pedregal ni en la escuela del... La, es- O sea, para nosotros era muy frustrante porque era una generación de muchos y muy valiosos, soy humanistas muy interesantes. Entonces, hicimos un movimiento, ¿no? Y fue bien divertido. O sea, pues eran paros activos en donde hablábamos con los maestros y simultáneo propusimos una semana de las humanidades y, eh, no sé, interpelamos a las otras áreas a que debatieran con nosotros desde las humanidades hacia la ciencia, cosas que iban desde la relatividad hasta cuestiones psicológicas, psiquiátricas, filosóficas. Entonces emplazamos, no sé, como, por ejemplo, al área 3 le emplazamos a una discusión sobre Marx, ¿no? O sea, y, cosas así. y los de área 3, ¿qué? No, todos nos respondieron. ¿Sí? Qué Sí, chido. hicimos debates, debates para demostrar la valía de las humanidades. Y Wow. de ahí de nuestro movimiento, que fueron varios paros escalonados, bueno, bajo el escándalo de todas las personas de la Salle, se lograron resultados. Pero Compraron ¿quiénes? libros, ¿eh? ¿Quiénes ¿Cómo? eran esa gente de la Salle? Pues no ¿Quién se sé, escandalizaba? los directivos
directivos de la Salle, pues no tengo, o sea, no te puedo ahorita mencionar así, ay, No, el no, no, profesor no, no, fulano, ¿no? no nombres, pero quiero decir alumnado, No, papás, no, las profes. autoridades fueron quienes se escandalizaron. De alguna u otra manera, nuestros contemporáneos en las otras áreas, al menos los que respondieron a los emplazamientos a debate, fueron bastante solidarios, al menos en darnos el debate, ¿no? Sobre Mm, Galileo, sobre la relatividad. Mm. qué bien. En fin, y después hicimos una semana y una serie de actividades, o sea, bueno, ganamos y lo que ganamos fue lograr establecer una semana de las humanidades, lograr que el teatro fuera de Mm, la, de la comunidad de teatro, porque los mandaban a presentar sus obras a los teatros del IMSS y había un teatro sí. en la prepa, ¿no? Entonces decíamos, pues qué absurdo. Entonces, montamos a SAT, o sea, por ejemplo, los programas de computación todavía eran de programación y para nosotros era así un escándalo. Entonces exigimos y nos dieron todo el Adobe Suite, o sea, cambiamos todo el plan de estudios de computación por el Adobe Suite, ¿no? Para que nos dieran, pues, Photoshop y Y luego que... dicen que área 4 es puro vago. No, en este caso, pues todas eran personas magníficas, excelentes compañeros que yo tuve, hoy filósofos, teatreros, historiadores del arte, ¿no? Todos gente muy valiosa, Mm. periodistas, había periodistas, muy valiosos, ¿no? Todavía hasta el día de hoy. No voy a revelar sus nombres porque yo sé que no les encantaría estar aquí balconeados, Pero si estás diciendo pura cosa bonita de ellos. Claro, no, pues gente magnífica Bueno, que, que se den por aludides. claro, Ellos, ellos saben quiénes son. exacto. Y son gente muy linda con la que me dio mucho gusto dar esa batalla, que además, pues, creo que salimos muy fortalecidos porque, pues, incluso hicimos un pequeño concurso de ofrendas monumentales en donde reconstruimos Mixquic. Y pues te digo, obras de teatro y cosas magníficas, ¿no? Debates filosóficos, una, un periódico mural también de los problemas políticos y sociales de México que hacíamos cada semana. No sé, o sea, fueron tiempos lindos. Y luego, pues en la universidad, pues me tocó la bendita huelga, entonces fue así Mm. como, uff, todo otro tema, pero pues ahí, ¿Te pues codeabas con el Mosh? no, por supuesto que no, yo era súper moderada. No. A mí el Mosh me amenazó. ¿Qué? Órale. Sí, Qué gacho. A mí un profe me puso la Mosh en la prepa. no, pues qué miedo. El muy gandul. No, Oye, no, no era ¿te, totalmente contrario al te sino. amenazó? ¿Cómo que te amenazó? A ver, ahora No a vamos a, mí, a no a mí, balconearlo. no a mí, sino que teníamos un espacio en la Facultad de Filosofía. Yo estaba en los primeros semestres, ¿no? Y y ahí en el Cachumbambé, que se llamaba así porque así le decían al subcomandante Marcos, pues llamaba con su gente vándala y como normalmente se daba que estábamos muchas chicas ahí en el Cachumbambé, pues llamaban para amenazar, ¿no? Que nos anduviéramos por la luz, que ya nos Órale. habían visto, que estábamos solitas y cosas feas. Ujú, Ujú. O sea, pues yo, o sea, al tiempo pienso, pues mucha infiltración, muchas cosas en donde los verdaderos estudiantes eh, poco pudimos hacer con respecto al plan más grande que había ujú. orquestado, ¿no? Pero lo que se hizo fue valioso y pues la UNAM no cobra cuotas, ¿no? Ya han pasado 26 años, imagínate. Guau. Pero, pero bueno, pues eh, sí es algo que todavía hay que analizar, creo, Mm, a la luz. No sé qué tanto más tiempo, pero algún tiempo, porque fue bueno, sí, una crisis de la universidad muy profunda, ¿no? Que dejó también al descubierto, pues, la propia crisis, tanto académica como de mm. estructura autoritaria que Sí, bueno. persiste en muchos órganos de gobierno de la universidad. Ujú. Pero bueno, pues
todo pasa y todo queda también y pues la historia ahí está, ¿no? Muchas gracias. Jocelyn, antes de terminar, me gustaría primero pedirte que nos cuentes un poco de en qué proyectos estás ahora, dónde podemos conocer tu trabajo, tanto literario como editorial. Sí, bueno, Y ajá, bueno, sí, eso. Y para cerrar, si nos pudieras leer algo. claro. Bueno, a ver, editorialmente, pues acabamos de retomar ahora en noviembre de 2024 lo que es Proyecto Literal, que tiene 9 colecciones. Una de ellas ya se cerró, que es Limón Partido, pero todas las demás están pues abiertas. Estamos, claro, vamos a un ritmo que es mucho más lento que hace tiempo que estaba vigente o que estaba activo más el proyecto. Estamos publicando 3 libros al año. Este año ya llevamos uno de René Villalobos y vamos por 2 más que estarán saliendo hacia septiembre, octubre. No voy a spoilear porque hay que mantener el secreto Bueno, hasta que sin esté. spoilear, pero digamos, ¿qué tipo de autores o qué les interesa publicar a ustedes? Bueno, es que cada colección tiene su perfil, ¿no? ¿Cuántas colecciones son? Son, bueno, son 9, pero 8 de ellas están abiertas. Va. Eh, digamos, la que está convocatoria abierta es la de AZ, que es la de autores noveles, hubo ópera prima, ¿no? Que hay poesía, teatro y dramaturgia Ujú. en esa colección de AZ. Está Instante Fecundo, que es la de autores que tienen más de 20 años trabajando poéticamente y que de alguna manera quieren bien reeditar un libro que fue muy, o sea, como de su juventud y muy potente o muy celebrado en su día, o bien un libro de sus proyectos actuales de escritura, ¿no? Ahí en esa colección pues hay gente muy importante como, pues bueno, está Rosa Cerón, Daniel Telles, Ana Franco, César Cortés, Javier Moro. Acabamos de publicar el último libro de esos, fue de Ron Freschi, que es una autora argentina. Bueno, está Luis Carlos Musó, Javier Palleras, Otoniel Guevara. O sea, es una colección también latinoamericana o con esa visión. Sí. Está Naranja Dulce, que es la colección de autores de rescate, que ahí pues tenemos pendientes algunos autores de rescate. El Autores de último que rescate sí son autores muertos. muertos, Ajá. ajá, y entonces que no fueron muy difundidos en su día, Ujú. y entonces hay un rescate, ¿no? Está, por ejemplo, en esa colección está Julio Inverso, y el más reciente de esos libros que tenemos es de Manuel Capetillo, Santo Sacrificio, que fue un libro, pues que ya, esta es una publicación póstuma que nos dio su viuda. Está también, bueno, está Instante Fecundo, Pico de Gallo, que publicamos la última vez. Sí, Pico de Gallo es para autores consagrados, pero vivos, más o menos como de 70 años. La última autora Oye, publicó, me encantan los nombres. ¿Cómo surgieron? ¿Han ido pues surgiendo poco jugando. a poco? Sí, sí, o sea, primero surgió la Limón Partido y tenía que surgir la contraparte, que era Naranja Dulce, porque Limón Partido era para poesía muy actual, ¿no? Sí. Pero consideramos que ya se cerró su momento de poesía actual. Entonces, pues se quedó en 48 títulos de toda Latinoamérica y pues ya, Ujú. concluyó. Pero bueno, los últimos libros todavía los tenemos disponibles, que son Ar de Babel, de Camila Charri de Ujú. Colombia, de Denise Vega Farfán, El primer asombro, y Piedra Boomerang de Fabricio Estrada de Honduras. Bueno, Denise Vega es de Perú. Y bueno, entonces surgió la contrapartida Limón Partido, luego Pico de Gallo, que era para autores consagrados. Esa comenzó con Claribel Alegría, Max Rojas, Inostroza, Kamenstein, este, Coser. Y bueno, la última es
Soleida Ríos, que es una autora cubana muy interesante. Mm. De ahí pues tenemos, ya dije lo de Aceta, que es la más reciente. Está el libro de autor, que es nuestro último título de René Villalobos, Punto Triple. Estos son libros que el autor colabora de alguna manera en la elaboración y todo del libro. Entonces, son libros de autor y pues ahí tenemos también títulos tanto de arte como de poesía, que a mí me gustan mucho. ¿Y son, qué formatos son? ¿Son libro objeto o es un formato un poco más industrial? Pues no necesariamente libro objeto, pero en este caso, por ejemplo, de Punto Triple está lleno de gráfica. Todo el libro está intervenido con gráfica. O sea, es poesía, pero está intervenida toda con gráfica. ¿Y Hay otros, de qué manera, perdóname la interrupción, de qué ujú, manera colabora el autor? pues tanto en la edición, o sea, en la edición Sí, en la propiamente edición del entiendo. libro, Ujú. como coinvierte o busca una coinversión de Ok. alguna institución, o nosotros buscamos instituciones que coinviertan en el libro para que se haga como tal cual el libro que quiere el autor, Ujú, ¿no? O sea, para que no sea un libro de línea del resto de las colecciones, entonces se salen un poquito los formatos, pero pues ahí está de Sergio Pérez Cortejo Fúnebre, o Fab de Paula Galo, de Nervinson Machado, no me acuerdo del título, de Nervinson, pero bueno, hay otro que se llama Rinostalgias de Fernando Llanos, que es de arte, totalmente videoarte. Hay otro de Ciro Beltrán, que es un poeta y autor gráfico chileno. En fin, no, pero son distintos formatos. ujú. Este, bueno, entonces está, y bueno, Semblantes, que es nuestra colección de estudios, que es para libros, pues un poco más académicos o tendientes a estudios críticos literarios. Está otro que es Entre ambas Naturas, que es la colección de ensayo. Ujú. Y se acaba de unir la de Sabor Converso, que es mi último emprendimiento, que es de Madre mía. aderezos poéticos. Ajá, sí, Wow. tenemos aderezo de miel con mostaza, pesto y chimichurri. Wow. Me encanta. Muy Sí, entonces, sorjuanesco. Últimamente Sor Juana está aquí fantasmagórica, muy presente. sí, sí, pues son mis recetas personales, pero les adherí un verso. Qué En el caso bonito. de, ¿cómo se llama? Del aderezo de miel con mostaza, es un verso de Octavio Paz. Ay, yo soy vegana, pero ese aderezo es una delicia, es verdad. Bueno, Octavio Ujú. Paz no me parece tan delicioso. No, pero bueno, el verso es muy bonito, es de un poema que se llama Cuerpo a la Vista y dice, siempre hay abejas en tu pelo, ¿no? Entonces, pues me pareció lindo para lo de la miel. Así es. El otro, el pesto tiene un verso de Whitman, que es del canto a mí mismo, que es ese de, ¿te acuerdas de aquella Por transparente supuesto. mañana de verano, ¿no? Es muy bonito. Y el de el chimichurri, pues le puse uno de Tamara Kamensain que dice, voy a saber que sos el que sos. Entonces, pues bueno, por lo pronto es como, y bueno, también tenemos otros objetos poéticos, bueno, como, sí, libretitas y lápices y cositas que nos gusta hacer con versos y con chistes, ¿no? Ujú. Jocelyn, Pero bueno, todo está en la te, página te- proyectoliteral.mx.com, muy bien. Te proyectoliteral.com, pido perdón. que me lo mandes así tal cual Sí, para, sí, sí, digo, sí, no, te lo no mando. necesariamente ahora mismo, nada más que te Ah, acuerdes ok, de mandármelo. sí. Y luego Eh, lo otro de mi escritura, pues ahorita estoy trabajando dos poemarios, uno que se llama Los Cuchillos Heridos y otro que se llama Mansura. órale, Y pues estoy trabajando en ellos, quién sabe cuándo vayan a salir. Siempre me tardo como 7 años en escribir un poemario y luego otros 7 años en publicarlo. O sea, es así como muy cabalístico. sí, o más, ¿no? Eh, por lo demás, pues participo de la Asociación de Escritores de México, estamos ahí ahorita con una serie de actividades. Mañana se presenta, bueno, mañana ya no va a ser mañana que se transmita esto, pero se va a estar presentando El Vertedero de la Historia, que es un documental de una autora chilena muy querida que se llama Elineira,
y que habla sobre, o que entrevista, interpela a la gente que está como al margen de la sociedad sobre Mm, el 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet, ¿no? ujú. Todo fue realizado en 2023 y es muy interesante las dos realidades, la que muestra el documental como, pues, como imagen de golpe de la realidad de lo que es un resultado del propio golpe de Estado y también, pues, cómo desconcierta la pregunta a quienes están en estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? En las calles de Santiago. Ujú. Muy interesante, sí. Sí. Entonces, pues vamos a estar haciendo ciclos ahí ahorita en el Centro Cultural La Pirámide, los martes de 6 a 8. Entonces, pues convocados, la página de la asociación es Asociación de Escritores de México.org. Oye, ¿puedo hacer una apreciación totalmente inapropiada sobre la asociación? Ah, claro, y sobre Una la cosa, página. ajá, una cosa que se me ocurrió y que en su momento le hubiera preguntado a César, pero se me olvidó. Ujú. Este, ¿no se podría rejuvenecer la imagen de la asociación? ¿Sabes qué me pasa? Que si yo no supiera quiénes están allá adentro realmente, pensaría que están allá adentro unos viejitos Sí, pues es así que a lo mejor jugando ya somos viejitos. ajedrez. Ay. No, claro que no, pero No. yo le daría así una shineadita al logo. Es una cosa muy Claro. superficial. Bueno, lo que pasa es que el logo tiene como mucha tradición, es como muy Ay, las entre tradiciones. Ah, sí, pues por eso. De hecho, este es un logo nuevo. O Ah, sí. sea, ha sido todavía mucho más, no sé, hasta llegó a ser decimonónico, ¿no? Se han intentado muchos logos. Mm, Claro, no se ha querido perder el águila, que al principio era una águila como súper republicana del mm, momento o sea, el logo original, que es lo que no se quiere perder, es esta águila de Juárez, ¿no? Que bueno, pues también es muy morena, ¿no? Pero mm. pero tiene sentido dentro de la asociación porque es algo que nace en los sesentas. Y claro, en ese momento no era tan evidente esa simpatía, digamos, por pues la lucha liberal contra los conservadores, ¿no? Sí, no, hay cosas Entonces, que no. Bueno, y el color, ¿no? El rojo. el rojo también, sí, pero, pero bueno, sí, qué buena observación, sería bueno, pues no sé si convocar un concurso o qué, pero sería bueno, sería interesante. Ahora Cla- nuestro presidente es más artista visual, entonces él mismo reformuló el logo, hizo 1000 propuestas. sí, 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 de hecho este logo es nuevo, tendrá menos de un año, órale, pero sí es bastante. O sea, pues se trata de conservar para tampoco desubicar 100% ya. el logo de la asociación que se mantuvo pues muchos años, ¿no? Entonces no me hagan ningún caso. No le voy a decir nada a No, César. no, sí, claro No se que me no. vaya a Es ofender. importante, eso es importante, es importante. De tu ronco pecho, mi querida Jocelyn, Un poema, por favor. pues digamos que no estaba preparada, pero pues alguna petición especial o algo que tú quieras, A ver, ¿sabes qué? Me estoy acordando que ahí en el Javier Villaurrutia tú leíste algo y yo, no que te interrumpí, pero no pude evitar exclamar algo en voz alta, no sé si te acuerdas, y se generó una pequeña controversia. No sé qué estabas leyendo. ¿Te acuerdas qué leíste esa noche? sí, sí, creo que aquí tengo la selección. A lo mejor alguno de esos o los que tú quieras. Sí, que justo es esto mira, no sé si quieras el de Arturo y las Jacarandas, que es mi último One Hit Wonder, o que habla justo de aquellos tiempos Órale. de los 99, o quizás este último que eh, se llama La libertad de la palabra. Mm. No sé, escoge. Ay, qué difícil es escoger. Este.
de Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramácara, Títere. Fue los dos. Bueno, los dos. Este, pues, a ver, nada más déjame encontrarlo rápidamente y ya me pongo a leer. Aquí está. Dame un segundo que voy a hacer como, me voy a transformar. Va. Arturo y las jacarandas. Las jacarandas, Arturo, nos recuerdan cada primavera, nos esperan e insisten sobre la belleza de la libertad. Si todo hubiera comenzado el 20 de abril sería sencillo, porque las asambleas generales universitarias, las marchas que recrearon recorridos históricos de los movimientos antecedentes, el 68 y el 86, los anoneos, las muchas discusiones y la consulta general ya estaban ahí. Las jacarandas, Arturo, su luz y el tiempo breve en que tardan en tapizar el piso. Y antes, desde las pegas contra el plan Barnés, donde se leía Abre los ojos, antes, cuando los estudiantes universitarios llevaron al consejo no al favorito de la autoridad, sino al estudiante, y antes, cuando comenzamos a andar los caminos hacia una selva que nos reclamaba el eco de una tierra y libertad. O después, cuando convertimos el eco en música y la música en caravanas y encuentros, palabra, grano y esperanza. Y quizás un poco antes o después, cuando decidimos darle a la ciudad un gobierno democrático. No, en realidad no todo comenzó un 20 de abril, pero hay memorias inexactas como inexacto es el ulular de los tiempos que conmueven corazones y conciencias. Las jacarandas, Arturo, discutiendo la vida entre el tapiz monocromático y la luz de abril. En el Che Guevara abarrotado y organizado la Asamblea General Universitaria en pleno coreaba, huelga, huelga. Rodrigo me dijo, si estos son activistas, ya chingamos. Las jacarandas, Arturo, su cortesía con los espacios, ahí donde el frenesí del color deja filtrar la luz. La universidad siempre está llena, pero no siempre colman sus auditorios con los reclamos de los sueños compartidos. Las jacarandas, Arturo, el hila y las múltiples posibilidades. ¿Lo recuerdas? Todo era una fiesta y nosotros que siempre estábamos en la fiesta decíamos que chinga, pero insistíamos en la libertad. Conmovidos por la conquista pensábamos que era un sueño y sí una fiesta, pero con compromiso. Hicimos de nuestro amor la primavera y claro, no tenemos por ahora testimonios de aquellas nubes que también nos sonreían, ni de nuestras palabras exactas. Solo nos queda la inexacta marea de los recuerdos y las jacarandas. Guau, Bueno, ese es uno. me encanta. ¿Leíste Azul Humo Azul Humo, de Antolina Ortiz? de Antolín Artaud. Fíjate que Artaud, o sea, sí No, lo he leído. Antolina Ortiz. Ah, no, yo dije Antolín Artaud. No. No, no, no he leído. ¿Para Ah, qué te bueno. miento? No, no. Quiero decir, Artaud, pues sí, sí lo he leído, pero no así con mucho cuidado. No, a Artón no le conozco nada de jacarandas. Ah, ya. Bueno, pues esta es la libertad de la palabra que trata de pues de esto que hablábamos un poco de la bipolaridad, ¿no? Ujú. Dice, el mundo sucede uno, perdón, el mundo sucede una vez y al mismo tiempo no. Todo sucede mientras transcurre algo que llamamos tiempo, pero hay relatividad, también agencia y urgencia. No todos los días despertamos con el ánimo de estar. Estar no es algo que sucede, a veces transcurre, como el tiempo. Quizás corras por la vida y me dejes atrás. Quizás el amor sea tan fugaz como la luz de la galaxia, o quizás la eternidad de un primer beso. Hay días en los que me empeño en la perfección y otros en los que quisiera que todo se resolviera solo. Hice huelga de todo un largo tiempo. Mi tiempo de crisálida me trajo el ocio de mirar a través de pantallas viajes imposibles y posibles. Ahora mismo mi mente viaja, se va, se fuga. No desvanezco. Nada es, ella es quien corre. Yo no corro. Trato de tomar un paso, un día a la vez. Ha sido tan largo mi silencio que ahora mismo necesito escribir y volver a entenderme con la lengua, reencontrarme con la necesidad primigenia de la expresión que no vacila en su libertad.
¿Cuánto tiempo más tendré que morderme la lengua en favor de la palabra correcta? ¿Por qué no se me ha dado como virtud la posibilidad de la exactitud? Quizás, y digo solo quizás, mi mente corre y yo no conozco de dominios. No es que deteste las reglas, me parece una buena forma de operar el mundo, pero el caballo desenfrenado de la emoción de la muchacha de los 20 no me deja. He sido osada o quizás voy más rápido de lo que van mis palabras. Yo a ellas las imagino como caballos que corren libres en la pradera infinita del lenguaje. Si osara aprenderlas, ellas me desbocarían y yo quedaría ahí, en el pastizal, inerme. No hay que poner freno a la libertad. Hay que aprender que la libertad en realidad es un invento, porque no se nombraría si acaso mis palabras pudieran ser libres. Ya. Tan, tan. ¿Dónde podemos comprar tus libros? Bueno, realmente hace mucho que publiqué el último, que es Transfuga, y lo tengo a la venta ahí en la página de Proyecto Literal. Ah, bueno. Ya quedan los últimos. eh, y pues no, por lo pronto no sé cuándo vuelva a publicar, pero bueno, voy a estar en una lectura el 5 de junio, si se alcanza a ver eh, con esta poeta que está por acá visitándonos, Elineida. Vamos a estar en Maciosare, que es una cantina muy bonita en Coyoacán, Ujú. por si quieren ir a vernos a las 19 horas. Ahí vamos a estar leyendo. Yo llevaré libros de literal y pues Eli también su último libro que acaba de publicar con Dogma Editorial, lleva el título de la película, que es En el vertedero de la historia. Ujú. No te prometo nada, pero sí te debo una. Ay, no, ¿por qué? Pero cuando puedas o cuando Sí, claro quieras, que sí, antes o después. Querer siempre quiero, poder no siempre puedo, pero ya pues será. tú dices de qué más platicamos. Espera. Pues quizás cerrar mm, con con alguna idea eh, que como Que transite que la mente. sí, que traigas ahora en el sentido de, eh, eh, bueno, ha estado surgiendo el arte y la poesía como, como resistencia siempre, claro, pero también como antídoto. Al principio hablabas tú de, ay, no me acuerdo qué palabra usaste, pero Sí, como me hiciste pensar terapéutica. en el arte como, sí, como antídoto, como cuando, no solo el arte, sino volviendo a la locura, quizás eso, como Sí, como un fármaco, ¿no? alguna idea que tú tengas sobre la poesía, la locura, cómo uno puede usar esa locura, volverla poética y tomarla ya como un veneno que se vuelve un veneno, que se vuelve medicinal o algo así. Y pues aquí habría que volver al tetrafármaco con Epicúreo, que es no temer a la muerte, no temer a los dioses, Poca cosa. y saber el fin de la naturaleza, ¿no? Que es el límite del placer y del dolor. Em, es una reflexión constante, yo creo, y una práctica. Y lo interesante, creo, o lo que a mí me ha hecho antídoto con la poesía, o fármaco con la poesía, o lo que ha curado de mi mente y mi alma a la poesía, es practicarla. Es que a veces parece muy bobo, pero eh, yo creo que es tal cual como, pues cuando aprendes a caminar, ¿no? Das un paso, te tropiezas, esto, lo otro, ¿no? Pero pues una vez que logras entender y caminar y la mecánica al caminar o andar en bicicleta y lo practicas y empiezas a disfrutarlo, te va devolviendo todos los días nuevas posibilidades de tu andar y del trayecto y del camino. Y entonces
Para mí sí es una sugerencia básica, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que buscan, eh, ya no buscan tanto la cuestión del espejo o de alguna manera esa posibilidad de conmoción o esa, sí, esa posibilidad patética en el sentido de que te llegue, ¿no? Dentro de la poesía, sino más el efectismo. O sea, yo de pronto me preocupo mucho por la poesía efectista, Mm. que creo que no está mal como práctica tampoco o como forma de expresión, pero creo que a veces es importante dotarnos todos los días de reflexiones profundas, ¿no? Entonces, seguimos meditando las mismas cuestiones que al principio de los tiempos, y no es que nada haya cambiado, todo, o sea, no hay nada más constante que el cambio, dijo Marx, ¿no? Entonces, aquí lo importante es practicar todos los días esta posibilidad de darse la oportunidad de la belleza y la conmoción y la posibilidad de ver en eso otro que uno enfrenta a uno mismo y retomar un día con esas palabras. O sea, si todos los días te levantas y lees un poema, tu vida va a cambiar, tal como si vas todos los días y nadas, ¿no? O sea, tú vas a tener en tu alma un efecto de eso. Entonces, pues sí es como una sugerencia, que podría ser eso, o podría ser un párrafo de pronto de Nietzsche o cualquier cuestión Ay, Dios que mío. te llame la atención. Bueno, ¿no? O de María Zambrano, o de a la hora tan celebrada Rosario Castellanos. Si todos los días te enfrentas a un texto distinto y te das la posibilidad de platicar, porque creo que es un diálogo, eh, con esas otras inteligencias, harás de tu propia inteligencia, o sea, pues una otra manera de ver el mundo, ¿no? Y te abrirán otras opciones. Entonces, pues la invitación es esa, a reflexionar todos los días acompañados de un buen libro y una taza de café, té o la bebida de su preferencia. Me parece hermoso lo que dices, Jocelyn. Me gustaría dejarlo ahí y mandarte un abrazo muy, muy, muy grande. Ay, gracias, Una, igual. una felicitación. Ay, Eh, gracias. Sí, pues aquí estamos, como dices, está la resistencia y también la resiliencia, ¿no? Y Así es muy es. importante reconocer eh, los procesos. Creo que como personas ya entregadas a la inmediatez y a la necesidad de la respuesta inmediata, nos fijamos poco en el proceso. Mm. Entonces, los procesos y los pasos para llegar a las cosas son bien importantes. Y entonces, cada día hay que aplaudirse pues es un paso más, ¿no? Hoy logré hacer un trámite que no había logrado hacer hace 6 meses, bueno, ya, otro paso, ¿no? Entonces, decirse, pues sí, o Muy bien, sea, qué muchachos. bueno, bravo, claro, Claro. se puede. Y pues fijarse más en lo mejor o sea, en lo más bonito del mundo, porque pues sí, el mundo tristemente no es el mejor mundo posible, pero transformarlo también depende de uno y entender que el mundo propio es valioso, es muy importante. Creo que eso le dejaría a tus escuchas, ¿no? Hay que aprender a ver la vida con ilusión y esperanza, eh, pese a todos los malos signos del cambio climático y el calor. Me lo quedo. Bueno, ahora Muchísimas yo gracias. tengo una duda. ¿Quién es el Ah, personaje que está atrás que sale como afiche del preguntario? sí. Ajá. Ahora, últimamente han estado preguntando por ese bicho. Pues tenía un nombre en alemán que ya olvidé. ¿Cómo era? No me acuerdo. Pero mira, tiene aquí un recoveco que es, aquí guardo sorpresillas que me doy a mí misma. Ah, muy bien. ¿Chocolates? No, está haciendo mucho calor para guardarle aquí chocolates, pero otras Algunas cosillas. cosas. Pues qué lindo, qué interesante. Es muy bonita imagen para el preguntario.
Felicitarte por este esfuerzo, decirte que lo aplaudo también, decirte que es muy importante esto que estamos haciendo, que es dialogar con el otro, encontrarlo, ah, y darle un espacio es básico, ¿no? Ujú. Es parte de lo que nos hace humanos. Entonces, pues yo muy feliz de haber estado aquí, de compartir con tu público, que sé que irá creciendo. No hay que desesperar, es un paso y el No, otro. va poquito a Y poquito y yo estoy feliz. eso es lo importante. La constancia es el camino, ¿no? Es lo que hace que las cosas se transformen. Mm. Porque sí, o sea, todos los días algo cambia, entonces también nosotros tenemos que cambiar y a veces lo que tenemos que cambiar es simplemente dar el siguiente paso, ¿no? Y a veces pues nos Ya, parece así como abismal, pero pues ese paso ya transformó, ya hizo otra cosa y eso es importante. mm. Entonces, aplaudirte mucho, desearte mucho éxito, y pues que tus siguientes invitados, puedan pasársela también como yo me la pasé contigo. Ah, qué linda eres. Te mando un abrazo fuerte. Espero que nos veamos pronto y que nos convoque la poesía. Seguro, o lo que nos convoque, como el preguntario, pues Así es. aquí estaremos. Muchas gracias. Vale, Un pues que beso. tengas buena noche, Jimé. Gracias, Jocelyn. Igualmente. Bye.